Toda la Biblia en un año es un proyecto educativo e independiente, ajeno a cualquier organización, y solo publica su contenido en sus plataformas oficiales. Si tienes dudas o quieres conocer más, te invitamos a contactarnos en nuestras redes sociales. Bienvenidos al día 91, abril 1, para conocer lo que Dios quiere decirnos en toda la Biblia en un año. ¡Comencemos! Nuevo Testamento. Lucas 9, 28-50. La Transfiguración. Cerca de 8 días después, Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a una montaña para orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca resplandeciente. De repente aparecieron 2 hombres, Moisés y Elías, y comenzaron a hablar con Jesús. Se veían llenos de gloria, y hablaban sobre la partida de Jesús de este mundo, lo cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Pedro y los otros se durmieron. Cuando despertaron, vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres de pie junto a él. Cuando Moisés y Elías comenzaron a irse, Pedro, sin saber siquiera lo que decía, exclamó: «Maestro, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y otra para Elías». Pero no había terminado de hablar cuando una nube los cubrió y, mientras los cubría, se llenaron de miedo. Entonces, desde la nube, una voz dijo: «Este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo a él». Cuando la voz terminó de hablar, Jesús estaba allí solo. En aquel tiempo, no le contaron a nadie lo que habían visto. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Al día siguiente, después que bajaron del monte, una gran multitud salió al encuentro de Jesús. Un hombre de la multitud le exclamó: «Maestro, te suplico que veas a mi hijo, el único que tengo. Un espíritu maligno sigue apoderándose de él, haciéndolo gritar. Le causa tales convulsiones que echa espuma por la boca. Lo sacude violentamente y casi nunca lo deja en paz. Le supliqué a tus discípulos que expulsaran ese espíritu, pero no pudieron hacerlo». «Gente corrupta y sin fe», dijo Jesús, «¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos?» Entonces le dijo al hombre: «Tráeme a tu hijo aquí». Cuando el joven se acercó, el demonio lo arrojó al piso y le causó una violenta convulsión. Pero Jesús reprendió al espíritu maligno y sanó al muchacho. Después lo devolvió a su padre. El asombro se apoderó de la gente al ver esa majestuosa demostración del poder de Dios. Jesús predice otra vez su muerte. Mientras todos se maravillaban de las cosas que él hacía, Jesús dijo a sus discípulos: «Escúchenme y recuerden lo que digo. El Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos». Sin embargo, ellos no entendieron lo que quiso decir. El significado de lo que decía estaba oculto de ellos. Por eso no pudieron entender y tenían miedo de preguntarle. El más importante en el reino. Entonces los discípulos comenzaron a discutir entre ellos acerca de quién era el más importante. Pero Jesús conocía lo que ellos pensaban, así que trajo a un niño y lo puso a su lado. Les dijo: «Cualquiera que reciba a un niño así en mi nombre, me recibe a mí, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el más insignificante entre todos ustedes es el más grande de ustedes. El que no está contra nosotros está a favor de nosotros». Entonces Juan le dijo: «Maestro,
Hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohíban, porque el que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Si este video te gusta, ayúdanos a llegar a más personas. Suscríbete, dale me gusta y comparte el video. Continuamos. Salmos. Salmo 73, 1-28. Libro 3. Salmo de Asaf. Capítulo 73. En verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. Yo estuve a punto de caer, y poco me faltó para que resbalara. Sentí envidia de los arrogantes, al ver la prosperidad de esos malvados. Ellos no tienen ningún problema, su cuerpo está fuerte y saludable. Libres están de los afanes de todos. No les afectan los infortunios humanos. Por eso lucen su orgullo como un collar. Y hacen gala de su violencia. Están que revientan de malicia, y hasta se les ven sus malas intenciones. Son burlones, hablan con doblez, y arrogantes oprimen y amenazan. Con la boca increpan al cielo, con la lengua dominan la tierra. Por eso la gente acude a ellos y cree todo lo que afirman. Hasta dicen, ¿cómo puede Dios saberlo? ¿Acaso el Altísimo tiene entendimiento? Así son los impíos, sin afanarse, aumentan sus riquezas. En verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia, si todo el día me golpean y de mañana me castigan? Si hubiera dicho, voy a hablar como ellos, habría traicionado a tu linaje. Cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable. Hasta que entré en el santuario de Dios. Allí comprendí cuál será el destino de los malvados. En verdad, los has puesto en terreno resbaladizo, y los empujas a su propia destrucción. En un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror. Como quien despierta de un sueño, cuando tú, Señor, despiertes, harás que se desvanezcan. Yo tenía el alma llena de amargura, y sentía que el corazón me punzaba. Era yo tan torpe que no podía entenderlo. En tu presencia era yo como una bestia, y no obstante, siempre he estado contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Me has guiado para seguir tu consejo. Y al final me recibirás en gloria. ¿A quién tengo en los cielos? Solo a ti. Sin ti, no quiero nada aquí en la tierra. Aunque mi cuerpo y mi corazón desfallecen, tú, Dios mío, eres la roca de mi corazón. Eres la herencia que para siempre me ha tocado. Es un hecho, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todos los que de ti se aparten. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de ti. En ti, Señor, he puesto mi esperanza para proclamar todas tus obras. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte el mensaje. Continuamos. Proverbios. Proverbios 12:10. El justo atiende a las necesidades de su bestia, pero el malvado es de mala entraña. Antiguo Testamento.
Deuteronomio 18:1 a 20:20. Derechos de los sacerdotes. Capítulo 18. Moisés continuó diciendo: Todos los israelitas van a tener sus propias tierras, pero no así los sacerdotes, es decir, los de la tribu de Leví. Dios ha decidido cuidar de ellos y darles siempre todo lo que necesiten. Así que ellos tomarán sus alimentos de todas las ofrendas que los israelitas le presenten a Dios. Los sacerdotes podrán comer la carne de los toros y los corderos que se ofrezcan a Dios. Pero de ellos solo podrán comer la espaldilla, la quijada y una parte de la barriga. Además, podrán tomar del trigo de las primeras cosechas, y del vino y del aceite, y también podrán utilizar la primera lana que se corte de las ovejas. Nuestro Dios ha elegido a la tribu de Leví y a todos sus descendientes para que se encarguen de los cultos en su honor. Si algún sacerdote siente el deseo de ir al santuario y abandona su propia ciudad, no se lo impidan. Al contrario, ayúdenlo a llegar y a cumplir con su trabajo, como sus otros compañeros que ya trabajan en el santuario. Ese sacerdote tendrá derecho a recibir la misma cantidad de alimentos que los otros sacerdotes. Y podrá también vender sus pertenencias y disfrutar del dinero de la venta. Advertencia contra las malas costumbres. Moisés continuó diciéndoles: Cuando entren al territorio que Dios va a darles, se encontrarán con que la gente que allí vive tiene costumbres terribles, que no agradan a Dios. Por ejemplo, esa gente entrega a sus hijos para quemarlos en honor de sus dioses. Practica la brujería y la hechicería, y cree que puede adivinar el futuro. Además de sus brujerías, consultan a los espíritus de los muertos para pedirles consejo. Pero ustedes deben obedecer a nuestro Dios en todo, y tener cuidado de no seguir el mal ejemplo de esa gente, pues nuestro Dios la odia y por eso quiere sacarla de esa tierra. Otro profeta. Un día, nuestro Dios escogerá de entre ustedes a un hombre que será profeta como yo. Cuando estábamos en el monte Horeb, ustedes me dijeron que no querían escuchar la voz de Dios, ni ver el fuego desde donde Dios hablaba, pues no querían morir. Pues bien, nuestro Dios les dará el profeta que pidieron, y ustedes deberán obedecerlo en todo. Dios elegirá a ese profeta de entre el pueblo, será uno de los nuestros y hará lo mismo que ahora hago, es decir, les comunicará todo lo que Dios quiera decirles. Dios castigará a quien no obedezca las órdenes que dé por medio de ese profeta. Si aparece alguno que diga traer un mensaje de parte de Dios y que en realidad no haya sido enviado por él, deberán matarlo. Lo mismo deberán hacer con cualquier profeta que aparezca con mensajes de otros dioses. Y si ustedes piensan, ¿cómo podremos saber que lo que se ha dicho no es la palabra del Señor? Deben tener esto en cuenta. Si lo que el profeta ha dicho en nombre del Señor no se cumple, es señal de que el Señor no lo dijo, sino que el profeta habló movido solo por su orgullo, por lo tanto no le tengan miedo. Ciudades de refugio, capítulo 19. Cuando el Señor su Dios haya destruido a las naciones y les dé a ustedes posesión de las tierras que ahora son de ellas, y ustedes ocupen sus ciudades y sus casas, apartarán 3 ciudades del país que el Señor su Dios les da en propiedad, y arreglarán el camino que lleva a ellas. Además, dividirán en 3 partes el territorio que el Señor su Dios les da en posesión, para que todo aquel que mate a una persona pueda refugiarse en cualquiera de ellas. El que mató podrá huir allí y salvar su vida, si demuestra que lo hizo sin intención y sin que hubiera enemistad entre ellos. Por ejemplo, si alguien va con su compañero al bosque a cortar leña y, al dar el hachazo, se le escapa el hacha del mango y alcanza a su compañero y lo mata, podrá huir a una de esas ciudades, y de esta manera salvará su vida. De lo contrario, si el camino es largo, un pariente cercano del muerto, que quiera vengarlo, perseguirá con rabia al que lo mató
y puede alcanzarlo y matarlo, cuando en realidad no merecía la muerte, puesto que nunca antes fueron enemigos. Por eso les mando que aparten 3 ciudades, y cuando el Señor su Dios agrande el territorio de ustedes y les dé toda la tierra, tal como lo prometió a los antepasados de ustedes, entonces añadirán ustedes otras 3 ciudades de refugio a las 3 que ya tenían, siempre y cuando pongan en práctica estos mandamientos que hoy les doy. O sea, que amen al Señor su Dios y sigan siempre sus caminos. De esta manera no se derramará sangre inocente dentro de este país que el Señor su Dios les da en propiedad, ni caerá sobre ustedes la responsabilidad de ninguna muerte. Pero si un hombre es enemigo de otro y le sigue los pasos, y llegada la ocasión se lanza sobre él y lo mata, y huye después a una de las ciudades de refugio, entonces los ancianos de su ciudad darán la orden de que se le arreste y se le entregue en manos del pariente más cercano del muerto, para que sea condenado a muerte. No le tengan compasión, y así evitarán que se derrame sangre inocente en Israel. Entonces todas las cosas les saldrán bien. En el país que el Señor su Dios les va a dar, respetarán los límites de la propiedad de su vecino, tal como fueron fijados en tiempos pasados. Ley contra los testigos falsos. La acusación de un solo testigo no será suficiente para demostrar que una persona ha cometido un crimen, delito o falta. Solo valdrá la acusación cuando la presenten 2 o 3 testigos. Si algún malvado se presenta como testigo falso contra alguien y lo acusa de haber cometido un delito, entonces las 2 personas en pleito se presentarán ante el Señor y ante los sacerdotes y jueces que en aquellos días estén en funciones. Los jueces examinarán el caso con toda atención. Y si resulta falsa la declaración presentada por el testigo contra la otra persona, recibirá el castigo que intentaba hacer caer sobre el otro hombre. De esta manera desarraigarás el mal de en medio de tu pueblo. Así los que se enteren sentirán temor de decir mentiras cuando están declarando ante una corte. No tendrás compasión de un testigo falso, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, será tu regla en tales casos. Instrucciones para la guerra, capítulo 20. Cuando salgas a la guerra y veas delante de ti un gran número de caballos y carros, y un ejército mucho mayor que el tuyo, no tengas miedo. El Señor tu Dios, el mismo Dios que te sacó de Egipto, está contigo. Antes de comenzar la batalla, el sacerdote se pondrá de pie delante del ejército de Israel y dirá: Oye, Israel, ahora que sales a la batalla no tengas miedo. El Señor tu Dios va contigo. Él peleará en favor tuyo contra tus enemigos y te dará la victoria. Enseguida, los oficiales del ejército se dirigirán a sus hombres de esta manera: ¿Ha edificado alguno una casa nueva y no la ha estrenado? Si hay alguno en esta situación, váyase a su casa, no sea que muera en la batalla y otro la estrene. ¿Acaba alguno de plantar una viña y aún no ha comido de su fruto? Si este es el caso, váyase a su casa. Podría morir en la batalla y otro podría disfrutar de lo que no plantó. ¿Se ha comprometido alguien en matrimonio? Bien, váyase a su casa y cásese, porque podría morir en la batalla y otro podría casarse con su novia. ¿Hay alguno que tiene miedo? Si tiene miedo, que se vaya a su casa antes que contagie con su miedo al resto del ejército. Cuando los oficiales hayan terminado de decir esto a sus hombres, anunciarán los nombres de los comandantes de los batallones. Cuando te acerques a una ciudad para pelear contra ella, primero ofrécele la paz. Si acepta las condiciones de paz y te abre sus puertas, todo su pueblo pasará a ser tributario de ustedes. Pero si rechaza las condiciones de paz, deberás sitiarla. Cuando el Señor tu Dios te la haya dado, matarás a todo varón de la ciudad, pero conservarás para ti las mujeres, los niños, el ganado y el botín.
y podrás comer del botín de tus enemigos que el Señor tu Dios te entregó. Estas instrucciones se aplican solo a ciudades que están distantes y no pertenecen a las naciones vecinas. En las ciudades que están dentro de los límites de la tierra que el Señor tu Dios te da, no perdonarás a nadie, destruirás a todo ser viviente. Destruirás completamente a los hititas, a los amorreos, a los cananeos, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos. Este es el mandamiento del Señor tu Dios. Para que ellos no les enseñen a ustedes a imitar todas las abominaciones que ellos han hecho con sus dioses y no pequen contra el Señor su Dios. Cuando sities una ciudad por muchos días, peleando contra ella para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo el hacha contra ellos. No los talarás, pues de ellos puedes comer. Porque ¿es acaso el árbol del campo un hombre para que le ponga sitio? Solo los árboles que sabes que no dan fruto podrás destruir y talar para construir máquinas de sitio contra la ciudad que está en guerra contigo hasta que caiga. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Si esta entrega te gustó, te invitamos a regalarnos un me gusta, suscribirte y seguirnos para apoyar este proyecto, a compartir este mensaje con tu familia y amigos y a comentarnos qué te habló Dios en este día. Descubre más contenido para compartir de toda la Biblia en un año en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y TikTok. Te esperamos en nuestra siguiente entrega. Que Dios te bendiga.